¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué hay detrás de una simple barra de chocolate? Bueno, su historia es de todo menos simple. Pasó de ser una bebida amarga en rituales antiguos a la golosina que todos conocemos. Es un viaje increíble, de verdad, y hoy vamos a recorrerlo juntos. Y es que todo arranca con una idea, casi divina, diría yo. Fíjense en el nombre científico del árbol de cacao, Theobroma cacao. Esto literalmente significa alimento de los dioses. Ya con eso nos vamos una idea del respeto y la admiración que le tenían las culturas antiguas. Pero bueno, demos un salto gigante al presente. Esa veneración de antes se transformó en algo, bueno, en algo enorme. Hoy en día el cacao ya no es solo un alimento, ¿eh? Es el sustento de 50 millones de personas en todo el mundo. Imaginen eso. Es un motor económico global que empezó, increíblemente, con una semillita sagrada. Ok, entonces, alimento de los dioses, de ritual antiguo a producto global. La pregunta del millón es, ¿cómo se pasó de un grano sagrado a una industria que mueve miles de millones? Pues bien, nuestro viaje empieza justo ahí, siguiendo esa transformación paso a paso. Para entenderlo todo, tenemos que irnos al origen, al punto de partida. Hay que imaginarse las selvas tropicales de Sudamérica, por los valles del Amazonas y del Orinoco. Es ahí donde el árbol de cacao, el Theobroma cacao, crecía silvestre, mucho antes de que alguien descubriera los tesoros que guardaba. Muy bien, avancemos un poco en el tiempo. Llegamos al primer gran capítulo de esta historia, una moneda antigua. Vamos a ver cómo civilizaciones como la maya y la azteca valoraban el cacao, y créanme, no solo se lo tomaban, sino que lo pusieron en el centro mismo de su economía y de su cultura. Miren este contraste, es que es increíble. Pensemos, antes el cacao era una bebida amarga, funcionaba como dinero, como moneda, y era clave en sus ceremonias. ¿Y ahora? Ahora es una golosina dulce, algo que comemos casi todos los días. El cambio es brutal, ¿de verdad? A ver, aquí hay que quitarnos de la cabeza la idea del chocolate caliente, dulce y cremoso que tomamos hoy. El chocolatli original, el de los olmecas, mayas y aztecas, era otra cosa. Era una bebida espumosa, súper intensa, amarga y muchas veces le ponían especias o hasta chiles. Definitivamente era una bebida para la élite, para guerreros, para nobles, no un postre. Y con esto volvemos al principio. ¿Recuerdan el nombre? Alimento de los dioses. Pues fue un botánico sueco, Carlos Linneo, quien en el siglo XVIII hizo oficial esta conexión divina. Él le puso el nombre que usamos hasta hoy y que captura perfecto ese estatus casi mítico que tenía. Ahora viene el momento que lo cambió todo, su llegada a Europa. Este fue el gran punto de inflexión. El viaje del cacao a través del Atlántico no solo inició su camino para volverse global, sino que lo preparó para una transformación total. La figura clave en este capítulo de la historia tiene nombre y apellido: Hernán Cortés. En 1528, cuando regresó a España, no solo trajo los granos de cacao, se trajo también los utensilios y, más importante, la receta para preparar esa bebida que tanto había impresionado en la corte de Moctezuma. Pero ojo, no hay que pensar que se volvió popular de la noche a la mañana. Para nada. Como podemos ver aquí, tardó casi un siglo en irse extendiendo por las cortes de Europa. Empezó en España y de ahí, poco a poco, fue llegando a Italia, Francia, Alemania, viajaba como si fuera un secreto exótico y lujoso. Y aquí viene el cambio que fue clave, el paladar europeo. A los europeos no les convenció mucho el sabor amargo, así que le pusieron azúcar. Y con eso transformaron por completo la bebida. Pasó de ser algo amargo y fuerte a una delicia dulce. Eso sí, seguía siendo carísimo, así que se convirtió en un símbolo de estatus, algo solo para la gente de la alta sociedad. Pero claro, el chocolate no iba a ser un lujo para siempre. La historia estaba a punto de dar otro giro gigantesco. Entramos en la Revolución Industrial, una época de inventos que literalmente cambiaron todo para el chocolate y lo pusieron al alcance de muchísima más gente. A ver, son 4 inventos los que nos dieron el chocolate que conocemos hoy. El primero, la prensa de cacao de Van Houten,
fundamental, porque permitió separar la manteca del cacao en polvo. Segundo, a Joseph Fry se le ocurrió la genialidad de volver a añadir esa manteca de cacao al polvo, y así creó la primera tableta de chocolate. Tercero, llegó Daniel Peters y usó la leche en polvo que había inventado Henry Nestlé para crear el chocolate con leche. Y el toque final lo dio Rudolf Lindt con su máquina de conchado, que es la que le da esa textura suavecita que se derrite en la boca. Una genialidad tras otra. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Pues que con la producción en masa, los precios del cacao y del azúcar bajaron muchísimo. Y así, para principios del siglo XX, el chocolate por fin dejó de ser algo exclusivo para ricos y se convirtió en un gusto que millones de personas se podían dar. Y así llegamos a la era moderna. Aquí la historia da otro giro, pero esta vez geográfico. El centro de producción del cacao se movió, y mucho, de su lugar de origen en las Américas. De repente, el cacao se volvió un viajero. Empezó a cultivarse en nuevas regiones, sobre todo en África Occidental. Y esto fue gracias a pioneros, a gente como Tete Quarshie, que en 1879 llevó unas vainas de cacao a Ghana. Él y otros como él fueron los que redibujaron por completo el mapa mundial del cacao. Y para que nos demos una idea de la escala de la que estamos hablando, solo miren esta cifra. 8.1 mil millones de dólares. Ese es el valor anual del mercado global del cacao. Es una industria gigantesca que además es el motor económico de varios países. Entonces, ¿de dónde sale todo ese cacao? Este gráfico lo deja clarísimo. África domina por completo, con más del 70% de todas las exportaciones del mundo. O sea, es un dominio abrumador, no hay otra palabra. Y si nos fijamos todavía más de cerca, vemos qué tan concentrada está la producción. Fíjense, solo 2 países, Costa de Marfil y Ghana, producen casi el 60% de todo el cacao del planeta. Es impresionante. Pero a ver, no todo el cacao es igual. Hay distintas variedades. La gran mayoría del chocolate que comemos se hace con el grano forastero. Es el más resistente y tiene ese sabor fuerte a chocolate que todos conocemos. Luego está el criollo, que es como el gourmet del cacao. Es súper raro, delicado, muy aromático, una joya. Y el trinitario es un híbrido, una mezcla que combina lo mejor de los dos mundos. Entonces, aquí estamos. Después de un viaje que nos llevó desde una bebida sagrada en el Amazonas hasta una industria global de miles de millones. La pregunta que queda en el aire es, ¿y ahora qué? Con todos los desafíos que enfrenta la industria y las nuevas exigencias de la gente, ¿cuál creen que será el siguiente capítulo en la increíble historia del alimento de los dioses? Da para pensar, ¿no?